Hola jóvenes y jovencitas, vamos a continuar con lo que son los números positivos y negativos y del uso de los números positivos y negativos, la segunda parte de esta sección 1. Vamos a expresar números menores que 0. Si se expresa positivo 5, el número que es mayor que 0, tomando 0 como punto de referencia, entonces, positivo 5, el número que es mayor. ¿Mayor que quién? Mayor que 0. Entonces, ¿quién es el punto de referencia aquí? 0, tomando 0 como punto de referencia. ¿Cómo se expresa el número que es 5 menor que 0? ¿Cómo se expresaría? Si el mayor se expresa positivo, ¿cómo se expresa el menor? ¿Cuál es su signo contrario? Sería menor, ¿verdad? Entonces sería negativo. Negativo 5. Se expresa con negativo 5. Números positivos son los números que son mayores que 0. Los números positivos son los números que son mayores que 0. Los números negativos son los números que son menores que 0. El número 0 no es positivo ni negativo. Eso significa que 0 no tiene signo. 0 no es ni positivo ni negativo. 0 es 0. ¿Cuál es la tarea para esta primera parte? Bueno, sería el rombo 7 de lo que es la página número 5. El conjunto de los números naturales se representa con la letra n. Este conjunto ustedes ya lo trabajaron en la escuela, el conjunto de los números naturales. Se representa con una n mayúscula y consiste en los números que sirven para contar. N igual a todos los números positivos. Miren, positivo 1, positivo 2, positivo 3, positivo 4, positivo 5, al infinito, ¿verdad? Son los números que sirven para contar. ¿Por qué para contar? Bueno, ¿cuántas sillas hay en el aula? 10. ¿Cuántos miembros hay en su familia? 5. ¿Cuántas profesoras hay en la institución? 34. Sirven para contar. ¿Cuántos animalitos tiene usted en su casa? 2. ¿Ah? Entonces, por eso los números naturales son los que sirven para contar. El conjunto de los números enteros se representa con la letra Z. Y los naturales se representaban con una letra N y los enteros se representan con una Z. Y consiste en los números positivos, en los enteros positivos, que son los números positivos, el 0 y los números enteros negativos. Eso significa que los enteros están formados por 3 partes. Números enteros positivos, por 0, y por los números enteros negativos. Los números enteros positivos, desde positivo 1, positivo 2, positivo 3, positivo 4 hacia el infinito. 0 es simplemente 0. Y los enteros negativos, negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, hasta el infinito. Z es igual el conjunto de los números enteros, eso significa esta Z, ¿verdad? Esta Z significa conjunto de los números enteros. Es igual a todos los negativos, que empieza desde negativo infinito, negativo 4, negativo 3, negativo 2, negativo 1, luego el que está en medio, que es 0, porque 0 es el punto de referencia aquí en los enteros, y positivo 1, positivo 2, positivo 3, positivo 4 y así sucesivamente hacia el infinito, ¿verdad? A partir de ahora, se hable de números enteros, se entenderá que están incluidos los números positivos, los números negativos y el 0. En este conjunto de los números enteros tenemos 3 partes: números positivos, números negativos y 0. Eso es lo que forman al conjunto de los números enteros, esas 3 partes. A los números positivo 1, positivo 2, positivo 3, positivo 4, nos preguntan, ¿son naturales o enteros? Bueno, pensémoslo bien. ¿Son naturales o enteros? ¿Cuántos hermanos tengo? 2. Sirve para contar. Bueno, el 2 está ahí.
¿Cuántos tíos tengo? 3. Sí son naturales. Y serán enteros. Pero, ¿por qué son enteros? Porque si recordamos, los enteros también son los positivos. Entonces, los naturales, la respuesta es son naturales y a la vez son enteros. Son ambos. Estos números, positivo 1, positivo 2, positivo 3, positivo 4, son naturales. Y aparte de ser natural, son enteros, son las dos cosas. Ahora bien, otra preguntita. ¿Los números negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4 son naturales o enteros? Bueno, los naturales servían para contar. Y los naturales solo son positivos. Porque empezaban en positivo 1 y de ahí al infinito. Entonces estos son negativos. Estos no pueden ser naturales. ¿Y serán enteros? Los enteros están formados ¿por qué? Bueno, si recordamos, los enteros estaban formados por los enteros positivos, por 0 y los enteros negativos. Y en los enteros negativos estaba negativo 1, negativo 2 y negativo 4. Entonces estos son enteros. Son números enteros, pero no son naturales. Son números enteros, pero no son naturales. Solamente son enteros. Ahora bien, los números naturales son números enteros. Ya vimos que aquí en este ejemplo, estos naturales son enteros. Son naturales y son enteros. Pero no todos los números enteros son naturales. ¿Por qué? Porque estos son enteros, estos de aquí, pero no son naturales. Entonces se da que los naturales son enteros, pero no que los enteros son naturales. El conjunto de los números naturales está contenido en el conjunto de los números enteros. Se escribe naturales contenido en los enteros. Los naturales es un grupo más pequeño, y los enteros es un grupo más grande. Entonces, este más pequeño está dentro de este. Como usted que es alumno de un grupo de primero, pertenece a ese grupo más pequeño. Y ese grupo pequeño, por decirlo así, ese primero 2, o ese primero 3, o ese primero 4, pertenece a un grupo más grande, que sería todo lo que es primero de ciclo. Entonces, como que digamos que los enteros es primero de ciclo. El conjunto, ahora vamos al conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales se representa con la letra Q y consiste en los números que se escriben de la forma racional, es decir, en la forma de triangulito sobre cuadrado, donde el triangulito es un número entero y cuadrado es un número natural, ¿verdad? Entonces es donde tenemos un número entero sobre un número natural. Los números, nos preguntan aquí, los números positivo 1, negativo 1, positivo 2, negativo 2, positivo 3 y negativo 3 nos preguntan, ¿son enteros o son racionales? Bueno, nosotros ya vimos que estos números estaban en los racionales. En los racionales estaban los positivos y los negativos. Estaban los positivos, 0, y los negativos. Por lo tanto, son enteros. Pero ahora bien, serán racionales. Aquí está el conjunto de los números enteros. Y si vemos, aquí está positivo 1, acá está positivo 1. Aquí está negativo 1, acá está negativo 1. Aquí está positivo 2 y aquí está positivo 2. Aquí está negativo 3 y aquí está, negativo 2. Y positivo 3 y están todos, ¿verdad? Entonces aquí están todos estos, son enteros. Ahora la pregunta es, ¿son racionales? ¿Serán racionales? ¿Cómo sabemos si son racionales? Bueno, miremos el siguiente ejemplo. Bueno, ya sabemos que son enteros, lo escribimos, son enteros. Ahora vamos a determinar si son racionales. Tenemos una naranja, ¿sí? Una naranja es un entero, una naranja. Pero ¿qué ocurre si nosotros a esa naranja la partimos? La partimos en 2. Ya esto es una fracción, ¿sí?
¿Por qué es una fracción? Bueno, porque la hemos fraccionado, lo hemos partido. ¿Y esto es igual a qué? A 2 medios, ¿verdad? 2 sobre 2. 2 mitades. Entonces, este de acá arriba más le feo, ¿ah? Ahora bien, ¿qué ocurre si tenemos una sandía? Y esa sandía también la partimos. Uy, la partimos. ¿En cuántos pedazos la partimos? Contemos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La partimos en 8. Entonces tendríamos 8 octavos, ¿verdad? ¿Y esto qué era? Esto es una unidad y esto es una unidad. Entonces quiere decir que este 1 nosotros lo convertimos en 2 medios. Este 1 nosotros lo convertimos en 8 medios. Por lo tanto, eso significa este 1 en 2 medios, este 1 en 8 octavos. Eso significa que estos enteros que tenemos aquí, nosotros los podemos convertir en fracciones. ¿Ah? Miren, aquí tenemos una fracción y aquí tenemos una fracción. Lo hemos convertido en fracciones. Eso significa que estos números de aquí también son números racionales. La respuesta entonces son números enteros y a la vez son números racionales. Todo número entero se puede escribir como una fracción. Todo número entero se puede escribir como una fracción. Todo número entero nosotros lo podemos partir, ¿verdad? Fraccionar. Eso significa, por ejemplo, aquí 3 es igual a 3 sobre 1. Ese mismo 3 es igual a 6 medios. Ese negativo 2, miren, el negativo 2 lo podemos escribir como negativo 2 sobre 1. Lo podemos escribir como negativo 4 medios, como negativo 8 cuartos, y así sucesivamente. Bueno, entonces el conjunto de los números enteros, está contenido en el conjunto de los números racionales, es decir, Z contenido en los racionales. Eso significa que primero de ciclo, habíamos mencionado que este era todo el primero de ciclo, ¿verdad? Todo el primero de ciclo pertenece a Q. ¿Y eso qué significa? Todo esto pertenece acá. Entonces, todo primero de ciclo pertenece a la jornada matutina. Partimos de un grupo pequeño que eran los naturales a un grupo más grande que era todo primero de ciclo y ahora de todo este primero de ciclo a una jornada matutina, ¿verdad? Un grupo más grande. En este caso, bueno, son los números. Van de grupo en grupo. Ahora bien, tenemos otro ejemplo, el ejemplo número 11. Los números negativo 1/4, negativo 2/3, negativo 3/3 y 3 medios. ¿Son enteros o racionales? Bueno, a simple vista todos están escritos como fracción. Esta es una fracción, esta es una fracción, esta es una fracción, esta es una fracción. Todas están escritas como fracciones, todas son razones, por lo tanto, son números racionales. Para mí son números racionales todos. Negativo 1/4 y negativo 2/3 son fracciones y lo mismo las otras. Son racionales, ¿verdad? Ahora bien, los números negativo 3/3 es igual a negativo 1, porque 3 entre 3 me da negativo 1. Negativo 4 medios me da, copio el signo, ¿verdad? Y me da 4 entre 2 a negativo 2. Ahora bien, esos son racionales, porque están escritos como fracción, ¿sí? Pero si vemos este resultado, negativo 1, y este resultado, negativo 2, eso significa que no solo son racionales, estos números son enteros. Entonces, estos dos no solamente son racionales, sino que también son enteros. Estos de acá no pueden ser enteros, solamente pueden ser fracciones, ¿verdad? Estos sí son racionales y estos de aquí son ambas cosas, racionales y a la vez enteros. Los números enteros son números racionales, pero no todos los números racionales son enteros. Volvemos a caer con lo mismo de los naturales, ¿verdad? Que todos los naturales eran enteros,
pero no todos los enteros son naturales. Y lo mismo ocurre aquí. Los números enteros son racionales. Todos los números enteros son racionales, pero no todos los números racionales son enteros. Como todo número decimal se puede expresar en la forma racional, por ejemplo, 2.4 es igual a 24 décimos, igual a 12 quintos, a negativo 0.35 es igual a negativo 35 cienavos, es igual a negativo 7 veintiavos. Un número decimal positivo o negativo también es un número racional. Entonces, los números decimales también son números racionales, también pertenecen al conjunto Q. Tenemos una notita. 12 quintos se puede escribir como 2 quintos. 2 enteros, 2 quintos, ¿verdad? Pasamos de una fracción impropia a una fracción mixta. Pero claro, aquí nos aclaran de que aquí vamos a usar las fracciones impropias en lugar de las fracciones mixtas. Nosotros solamente vamos a trabajar con fracciones mixtas. Números decimales son aquellos números racionales cuyos denominadores son potencia de 10, ¿verdad? Los decimales son racionales cuyos denominadores son potencia de 10. A los números decimales también se le llaman fracciones decimales y más popularmente decimales. Como nosotros ya vimos, los naturales están contenidos en los enteros, ¿verdad? Por lo primero que vimos, los naturales están dentro de los enteros, contenido, este símbolo significa contenido. Y los enteros están contenidos en los racionales. Entonces, nosotros podemos concluir que los naturales están contenidos en los racionales, ¿no? Ese primero de ciclo, ese primero 2, ese primero 3, ese primero 4, está dentro de todos los primeros de ciclo, ¿verdad? Que es el grupo más grande. Bueno, en este caso sería en la jornada matutina, ¿verdad? Que es el grupo más grande. De esto se deduce que los naturales están contenidos en los enteros y los enteros están contenidos en los racionales, del grupo más pequeño al grupo mediano al grupo más grande.